Bueno, chicos, comenzamos tema nuevo, ¿vale? Ese tema nuevo es la Edad Moderna. Vamos a ver cómo la Edad Moderna tiene tres etapas. Hablamos del siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. Y vimos cómo ese cambio de la Edad Media a la Edad Moderna, decíamos que el final de la Edad Media, con lo cual el principio de la Edad Moderna, va a ser el descubrimiento de América. Mirad, si nos vamos aquí, dice, ¿cuándo empezó la Edad Moderna? Dice, desde mediados del siglo XV. Grandes cambios anunciaron el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. ¿Por qué dice desde mediados del siglo XV y no dices del siglo XVI? Bueno, pues porque ya sabéis que a mediados del siglo XV empiezan a suceder esos cambios, pero que los cambios no son de un día para otro. Dice, bueno, ¿qué cambios fueron esos? Cambios culturales. En 1449, Johannes Gutenberg inventó la imprenta. Era un método mecánico para reproducir los libros que abarataba mucho su precio y permitía a más gente comprarlos. Así, los sabios del momento, llamados humanistas, pudieron leer muchos textos de las antiguas Grecia y Roma, gracias a este renacimiento de la antigüedad. Se hicieron grandes progresos científicos y culturales. Hasta ese momento, recordar que principalmente los copistas, los que reproducían los libros, eran el clero. Se dedicaban justo a copiar los textos a copiar los textos, los libros. Claro, esto era, pues imaginaros, muy lento, con lo cual había 1, 2 copias, 3, 5, 10, pero repartidas por el mundo. Claro, a partir de este momento y de que la imprenta se inventara, se podían hacer un montón de copias, todas al mismo tiempo, con lo cual la cultura llegaba a más gente. Por otro lado, había avances en la navegación. Dice inventos como los mapas portulanos, el astrolabio, la brújula, permitieron navegar con mayor seguridad. Podéis mirar un poco qué es todo esto, ¿vale? Pero os digo que eran herramientas de navegación. Por supuesto, la brújula la tenéis clara. El astrolabio o los mapas portulanos los podéis buscar. Los nuevos barcos eran más veloces, gracias a sus grandes velas, y en sus bodegas cabían más víveres. Estos avances facilitaron los viajes largos, el comercio con territorios lejanos e incluso el descubrimiento de nuevas rutas y continentes. De esto hablábamos, nuevas rutas. Ya veremos cómo Colón no pretendía llegar a América, sino que lo que pretendía era hacer comercio con Asia, y entre medias pues se encontró un continente, algo que cambió el mundo. Los cambios políticos. Los reyes europeos consiguieron un gran poder territorial y político, gracias a la ampliación de sus ejércitos y del número de funcionarios. Funcionarios es la gente que trabaja para el Estado, para el país, para el rey en este caso. Estas monarquías autoritarias, las llamamos autoritarias porque tenían todo el poder, ¿vale? Necesitaban grandes sumas de oro para mantenerse, para mantener ese ejército, para mantener, pues eso, los territorios, además, pues las conquistas, los viajes a descubrimientos nuevos, necesitaban mucho dinero. Por lo que también fomentaron el comercio y el descubrimiento de nuevas tierras. Los cambios sociales. La sociedad continuaba dividida en estamentos privilegiados, como los nobles y el clero. O sea, que no os creáis que porque la cultura llegara a más gente, no había distintos estamentos. ¿Recordáis lo que eran los estamentos? Y había estamentos que no eran privilegiados, como los mendigos, los artesanos, los campesinos o los burgueses. Recordáis lo que era un burgo y un burgués. Sin embargo, en la Edad moderna, la nobleza perdió poder ante la monarquía autoritaria. Algunos burgueses acumularon fortunas mayores que las de los propios nobles, ¿vale? Es decir, recordar que la nobleza, debido al vasallaje, tenía mucha importancia y los burgueses no tenían títulos, pero ellos comerciaban. En esta época, en la Edad Moderna,
por los descubrimientos, por todo el comercio. En muchas ocasiones los burgueses, la gente que se dedicaba a los comercios, tenían más importancia porque tenían más dinerito que la propia nobleza. Mirad, claro, es una época en la que veis que se mueve mucho dinero. Se va a mover mucho dinero también por el descubrimiento de América, porque el oro nos lo vamos a traer de allí. Y entonces, los artistas en la Edad Moderna, como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, estudiaron durante años las esculturas griegas y romanas para intentar representar el ideal de belleza del cuerpo humano. Es una época en la que veremos cómo los artistas van a tener una cosa que se llama mecenas o gente, o de la Casa Real, que les paga porque realicen sus obras. Y esto va a hacer que haya muchísimas obras en esta época, en la Edad Moderna. Vamos a tener gente que se dedica a esto. Mira, dice, trabaja con la ilustración. Dibuja una pirámide social dividida en privilegiados y no privilegiados y distribuye en ella los personajes de la ilustración. No lo vamos a hacer, ¿vale? Pero dice, la vida en la Edad Moderna. Pues es un artesano, claro, la imprenta se va a convertir en otro trabajo más, ¿vale? Los puertos comerciales. Claro, no era lo mismo el que hacía la expedición, el que la programaba, que los que cargaban el barco. Y luego, por otro lado, pues tenemos ahí a la monarquía, monarca autoritario, tenemos el clero y tenemos los nobles. Las etapas de la Edad Moderna es lo primero que os he contado un poco para colocaros, ¿vale? Vemos que hay 3 etapas, siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. En amarillo, el siglo XVI, dice, el siglo XVI y el Renacimiento se recobra el interés por Grecia y Roma y se forman las monarquías autoritarias. ¿Vale? Ya hemos dicho que las monarquías autoritarias eran aquellas donde el rey tenía todo el poder, ¿vale? Y hemos dicho que gracias a la imprenta pues se puede volver a estudiar otra vez toda la cultura de Grecia y de Roma. En naranja, a la derecha, en el punto 2, el siglo XVII y el barroco. Es un periodo de crisis, pero también de desarrollo cultural. Ya veremos por qué la crisis, ¿vale? Ya lo estudiaremos. En el punto número 3, dentro de la línea del tiempo, es el siglo de color rosa, ¿vale? Que es la época de la Ilustración. Dice, la monarquía tiene un poder absoluto, o sea, mantenemos que la monarquía tiene poder absoluto, pero hace reformas que modernizan los países, es decir, que veremos cómo la monarquía, aunque tiene todo el poder, va a crear nuevas leyes que no hacen que sea una cultura estancada en los principios del siglo XVI, sino que veremos cómo va a mirar también por el pueblo y por la cultura. Ya sabéis que el cuadrito rosa siempre es un pequeño resumen y dice, la Edad Moderna fue un periodo de grandes descubrimientos, desarrollo comercial y esplendor cultural. El periodo se divide en 3 etapas, Renacimiento, Barroco e Ilustración. Esto último es importante y no lo ponía hasta ahora. Renacimiento, Barroco e Ilustración, que va a coincidir con siglo XVI, Renacimiento, el amarillo, siglo XVII, Barroco y siglo XVIII, Ilustración.